Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio donde hablamos de diferentes temas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y muy complejo a la vez, ¿no? Vamos a hablar de estos lazos que se llegan a hacer cuando hay una víctima y un victimario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hablamos de lo que es el síndrome de Estocolmo. Y antes de entrar de lleno al tema, quisiera saber si alguien sabe de qué se trata este síndrome, si tiene una idea, si tiene alguna noción. Si alguien nos quiere comentar rápidamente, si alguien sabe de qué se trata o supone o algo que nos quiera comentar, por favor. Adelante, Andrea Casas. Hasta donde yo sé, se trata de una especie de relación entre una figura, mm, no sé si violenta, dominante o de autoridad, y quizá la persona que es víctima de eso. Más o menos, sí, a grandes rasgos esa sería la idea. Muchas gracias por participar. Bueno, pues les comento rápidamente, mi nombre, me presento, perdón, no me presenté, mi nombre es Carolina Ortega, yo soy tanatóloga, y el día de hoy también nos acompaña la doctora Mari Carmen Hernández, ella es neuropsiquiatra. Entonces, bueno, vamos a estar desarrollando este tema, y les recuerdo, sobre todo los que ya han estado y los que no también, en cualquier momento que ustedes quieran participar, hacer alguna pregunta, levanten la mano, para que así puedan abrir su micrófono, ¿ok? Y bueno, vamos a ver si, eso que nos dijo Sandra, pues es muy cierto, es un poquito de rasgos generales, es una persona maltratada que desarrolla un cierto apego a quien le causa este daño, ¿no? Y muchas veces, digamos, en la gran mayoría de los casos se habla de obviamente de secuestro, ¿no? Pero a veces también podemos ver este síndrome en casos de esclavitud, en abuso sexual, e incluso cuando hay violencia de pareja. Entonces, es un tema bastante amplio, entonces, bueno, tiene varias aristas. Y para entrar de lleno, pues le voy a dar la palabra a mi compañera, la doctora Mari Carmen, para que nos hable mucho de todo este tema, todas las implicaciones que tiene, ¿no? Y cómo podemos entender, sobre todo las personas que están afuera, ¿no? Ya sea amigos, familiares, de qué se trata toda esta situación. Entonces, adelante, doctora, por favor. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí hoy. Y como bien dijeron, pues esto es la verdad que algo muy importante, es un trastorno, vamos a ver, muy interesante, ¿sí? Porque va más allá, ¿no? De lo que realmente la persona muchas veces está consciente de lo que está haciendo y de lo que está pasando con ella. Por lo tanto, dentro de la clasificación de los trastornos psiquiátricos, ¿no? A partir de 1990 y tanto fue que fue considerado como una distorsión, vamos a ver, del pensamiento, de la conducta, de las emociones de la persona que es maltratada y a su vez de esa que es víctima, y, o sea, de la maltratada y del que ofrece el maltrato, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un poquitico de historia, ¿no? De lo que es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo también fue llamado, o como usted, me imagino que muchísimas personas tienen que saber de esto a través de películas, de series, porque todo esto también ha sido parte, ¿no? De la escena, ¿no? De libros, ¿sí? Justamente por la peculiaridad que tiene. Entonces, se define como un vínculo traumático, se define como una fidelidad traumática, o sea, es una reacción psicológica totalmente anormal, sí, porque es anormal. Por parte de la víctima que ha sido secuestrada, la víctima que está retenida, la víctima que sufre el maltrato. Pero miren qué interesante, es en contra de su voluntad. Fíjense, la víctima va desarrollando algo muy importante, un vínculo de afecto. Va desarrollando sin querer una complicidad, ¿sí? Con esa persona que
le hace daño con esa persona que la humilla, la maltrata, hace abusos, ¿sí? Le deteriora su personalidad, ¿no? Entonces, justamente pues esto se llama síndrome de Estocolmo porque cuenta la historia que en el año 1973, creo que fue sobre el 23 de agosto de 1973, por allá en Estocolmo, pues se produce o sea, un intento de asalto a un banco, ¿verdad? Entonces, en este intento de asalto al banco, llega la policía y lógico, pues trata, ¿no?, de capturar a los agresores. Y estos agresores, pues, buscan de rehenes a personas que trabajaban dentro del banco y estas personas, rehenes, en la medida en que fueron pasando los días, en su proceso, ¿no?, de miedo, de sentimientos, de ira, de desesperación, pues fueron desarrollando con los agresores, pues ciertos vínculos afectivos. Entonces, fíjense, cuando está la policía ahí, pues las personas lejos de em, apoyar a la policía pasando unos días para que estas personas fueran detenidas, pues no, no lo hacen y entonces se ponen del lado de sus captores, ¿no? Por eso se dice que en este síndrome de Estocolmo, la persona tiene como una dualidad de sentimientos, ¿sí? Por una parte, pues la persona tiene miedo, ¿no? Sí, siente miedo de que le vayan a hacer daño, siente miedo de que no poder ver a su familia, siente miedo de ser acosado, pero a su vez desarrolla sentimientos positivos hacia ese agresor. Y fíjense que le decía algo muy importante, ¿no? Esto está en contra de la voluntad de la víctima. No es que la víctima quiera ponerse del lado del agresor porque sí. No, no, no. Es algo que tu propia mente te va llevando lamentablemente a ese estado. Entonces, ya este síndrome de Estocolmo se va trasladando, ¿no? Y se describe como el llamado síndrome de Estocolmo doméstico, que es lo que justamente nos ocupa hoy. Hoy no vamos a hablar de rehenes, ni vamos a hablar tipo serie Casa de Papel, no sé si la vieron, una serie buenísima también, en fin, que también trata mucho estas temáticas, pero sí vamos a hablar del síndrome de Estocolmo que está proyectado, ¿a dónde? A la parte doméstica, llamado doméstico porque es la relación entre la pareja, ¿no? Entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Bueno, hasta aquí alguien quiere saber algo. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué cosa es el síndrome de la mujer u hombre maltratado? Porque importante, siempre ponemos por delante que es la mujer, ¿no? Pero también el hombre puede ser maltratado y sufrir esto, ¿no? También, por supuesto, los niños. También se traslada incluso al área laboral pero de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar, porque esto tiene mucha tela por donde cortar, hoy nos vamos a enfocar específicamente a esta relación de pareja, ¿verdad? Entonces, se da, este es un síndrome, como decimos, se da en personas, en parejas, donde una persona maltrata y la otra es la víctima. Y existe entre estas personas un fuerte vínculo afectivo, importante también, ¿verdad? Ahora, ¿qué le pasa a esa persona víctima de maltrato? Increíblemente, como estábamos hablando, llega a adaptarse, llega a comportarse de una manera totalmente inusual, errática. Es esa persona que
llega un momento en este proceso que minimiza hasta el dolor. Cosa increíble también, ¿sí? Minimiza el dolor, minimiza las actitudes negativas de esta persona que la maltrata y la víctima va pasando por diferentes etapas que me gustaría a grandes rasgos poderlas mencionar, porque, como les decía, es un trastorno muy común, muy frecuente. Aquí en la sociedad mexicana es muy frecuente, y eso que, gracias a Dios, en estos tiempos las nuevas generaciones se imponen, ¿no?, a estos estilos de vida, pero nuestros abuelos, nuestros familias, ¿no?, anteriores a nosotros, pues sí, muchas de nuestras mujeres que nos rodean, pues han vivido estas experiencias. Entonces, yo le quería comentar, como les decía, que este síndrome o este trastorno puede estar dado por varias fases, ¿verdad? Varias fases. A ver, es un proceso que va atravesando la persona y que, como decíamos, es inconsciente. O sea, te vas dando cuenta de que algo está sucediendo, pero a su vez tu propio cerebro lo va negando, ¿sí? Lo va negando y tiene un mecanismo inconsciente de no aceptación. Por ejemplo, ¿cuál es esa primera fase? Algunos especialistas la llaman fase desencadenante, ¿no? ¿Por qué? A ver, supongamos una pareja que estuvieron de novio, todo fluía bien, se casan y ya en los primeros momentos comienza la falta de respeto, comienzan las agresiones verbales, comienzan las ofensas. Entonces, ¿qué le pasa a, a la persona abusada, ¿no? A la persona maltratada? Comienza a generar en esa primera fase del maltrato algo que, por supuesto, va generando sentimientos de inseguridad. La persona se empieza a sentir insegura, empieza a tener desconfianza, empieza a decir, bueno, pero ¿qué le pasa? Esa no es su actitud. Si él no era así, él era tan bueno, él me quiere tanto, es tan amable, ¿cómo es posible, no? Pues esa es la primera etapa, esa etapa desencadenante donde la persona de los primeros momentos abusada puede caer en una depresión, ¿sí? Y en un estado de confusión. Ya la segunda etapa, cuando estos abusos, estos momentos de maltrato se van haciendo más intensos y se van haciendo más frecuentes, la persona, la víctima, comienza a tener un estado donde trata de buscar apoyo, trata de compartir su problema, ¿no? Se lo dice a su mamá, se lo dice a los amigos, porque está buscando a través de estas manifestaciones inconscientemente, repito, un apoyo, ¿no? De cierta manera tú se lo dices a tu mamá para que tu mamá te diga, no, hijita, a lo mejor no es él, son los problemas familiares, es que no le alcanza el dinero, ¿no? Así, pues esa es la segunda etapa, porque tú vas buscando el apoyo porque quieres negar inconscientemente lo que está ocurriendo. Viene ya una tercera etapa que se llama etapa de afrontamiento, ¿no? Aquí ya la víctima llegó a un estadio donde ya los maltratos han sido muy frecuentes, muy fuertes, muy intensos, y se dice que es la etapa del afrontamiento porque ya un poco que la víctima se rinde, ¿no? Ya no lloras, ya no te aíslas, ya no le das las quejas a tu mamá, ya no tratas de buscar otra ayuda. Aquí pasa algo increíblemente eh, interesante. La persona, la víctima, se empieza a sentir culpable y empieza a decir, pero si la culpa la tengo yo no sé cocinar bien,
él protesta porque mi comida es muy mala, yo no tengo tiempo para atender a los niños debidamente, ¿no? Tú empiezas a culparte, fíjese, miren cómo va atravesando el cerebro por todas estas alteraciones que, bueno, hasta llegar a una última etapa, donde es la llamada etapa de adaptación. Terrible. Ya la víctima se culpabiliza, ya la víctima lo protege incluso al maltratador, llega a pensar que es así porque realmente tiene problemas, porque a lo mejor su mamá lo maltrató, porque él tiene la razón en todo y porque finalmente esta persona le hace falta para poder vivir. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo. Y así viven, queridas compañeras, muchísimas personas justificando, creyendo que realmente esto es algo que es así, porque es su estilo de vida, porque su marido es el mejor y porque esos momentos de agresión ocurren y no van a ocurrir más, en fin. Entonces, yo quería antes de terminar también estos a grandes rasgos, ¿sí? Mencionarle algo. Imagínense que a la consulta, por ejemplo, las personas llegan a decirte, no, doctora, pero él es muy bueno, él es muy buen padre, quiere mucho a los niños, esos son momentos de explosividad que tienen. Hay otras personas que han llegado a decirte, doctora, para amar y para ser amado hay que sufrir, óigame, pero eso realmente es una forma adecuada de sentirse amado. Eh, para querer hay que dañar, por favor. Les dejo esto de verdad para que piensen, ¿no? Porque es increíble, otras víctimas desarrollan un sentimiento de deuda, llegan a decir, pero bueno, él me dio una casa, yo nunca hubiera tenido una casa si yo no lo hubiera conocido. A lo mejor mis hijos no hubieran ido a la universidad si yo no hubiera aguantado todo esto, ¿no? Entonces, fíjense cuántas cosas aparecen. Y después me gustaría, ¿no? Un poco que describir y a lo mejor no será hoy, no sé, depende del tiempo, de cuántas otras cosas van apareciendo y están descritas ya dentro de la psicología y la psiquiatría, que es la llamada indefensión aprendida, la identificación con el agresor, ¿no? Y toda una serie más de ramitas, ¿no? O de secuelas que va dejando justamente el llamado síndrome de Estocolmo, ¿no? O de la fidelidad tóxica, traumática, ¿no? Que se puede desarrollar entre las personas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario que nos quieran hacer? Ok. Y en este punto, doctora, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿hay solución? Bueno, mira, la solución sí existe, lógico que existe, ¿sí? Existe, pero naturalmente tiene que ser tratado. La persona víctima de esta situación, que ya ustedes me escucharon por cuántas etapas pasa su mente, por cuántas etapas pasa su conducta, sí, sí puede ser tratado y sí puede haber solución, pero hay que ir poco a poco, porque lo primero de lo primero es que la persona víctima del maltrato reconozca, sepa, entienda que la actitud que tiene, que ha asumido y que ha desarrollado a lo largo de esa relación no es normal. No es normal, no es natural, no es sana, ni para ellos ni para la familia que los rodea. Porque, ojo también, aquí todo el mundo sufre,
Cuando esta familia, esta pareja tiene hijos, los hijos sufren muchísimo, muchísimo, porque ellos sí no entienden por qué su mamá ha desarrollado ese vínculo afectivo, incluso de protección, con la persona que la maltrata. Entonces, sí hay solución, pero es un proceso que además habría que evaluar también el tema de la medicación, terapias, ¿sí? Sobre todo, ambas cosas deben ir de la mano, porque la víctima se deprime, puede caer en trastornos por ansiedad, puede tener ideas suicidas, ¿sí? Puede tener ideas de culpabilidad, de aislamiento. Ah, Claro, aquí sería como un trabajo multidisciplinario, ¿no? Abarcar toda el mayor parte de áreas posibles, o como sí, dicen, ¿no? Porque sí, hay muchas situaciones que van a aparecer en la víctima, ¿no? Y en la familia. en la familia. La familia sufre mucho. La familia, yo tengo pacientes así también, niños, adolescentes, sufren muchísimo porque ellos desde su dimensión, desde su perspectiva, ¿no? No entienden, no son capaces de entender cuando su mamá, por ejemplo, les dice, pero es que tu papá es muy bueno, pero es que tu papá nos da el dinero, pero es que tu papá paga tu escuela, pero es que esta es la casa de tu papá y no es la mía. O sea, no son capaces naturalmente de entender esto. Es que yo quiero mucho a tu papá, es que tu papá y yo nos entendemos. Fíjense cuántas cosas, ¿no? Que realmente hacen muchísimo daño y son muy confusas y muy difícil de entender. Claro, porque aparte los chicos obviamente crecen con una idea errónea de lo que es una familia, de lo que es verdaderamente unos vínculos afectivos, porque dicen, yo lo quiero mucho, pero al minuto dos ve que la está maltratando, en cualquier tipo de maltrato, ¿no? Pero la está maltratando, entonces, ok, ese maltrato es creer, eso es normal, pues también ahí, como dices, ¿no? Es la afectación que se dan los hijos porque crecen con esa idea errónea que el querer es maltratar, que está Así bien. es. Y además, a lo largo, se vuelven muchas personas cuando tienen estos antecedentes, estos esquemas, estas vivencias, pues se tornan personas muy sufridas, personas muy inseguras, con muchas limitaciones, con muchas dificultades para enfrentar la vida porque lógicamente no han sido educados adecuadamente con recursos que le permitan tener una autoestima como debe ser, un autoconcepto, porque también importante, la mujer o el hombre que forma parte de este síndrome de Estocolmo se deteriora mucho, muchísimo, se deteriora física y mentalmente porque es un desgaste, se desgasta tratando de entender por qué su pareja es así y después se desgasta creyendo que entendió que fue lo que le tocó y que la culpable es ella. Entonces, sí es una gran contradicción. Por eso les decía que es algo muy interesante en lo cual la mente humana tiene un poder increíble. Sí, verdaderamente sí. Y qué impresionante, ¿no? Cómo la mente humana puede transformar una idea errónea en algo, como dices, positivo y sobre todo creerse que eso es lo que le toca o eso es lo que tiene que ser y quedarse ahí. A ver, doctora, ¿cómo un familiar o un amigo que está viendo a alguien que está en esta situación, cómo puede ayudar? Una persona externa, ¿cómo puede ayudar a alguien que ve que está sufriendo este síndrome? Mira, hablábamos de estas mismas fases, ¿no? Cuando, por ejemplo, esta segunda fase que hablábamos de este problema, cuando la persona ya empieza a sufrir, ¿no? Y se empieza a sentir decepcionada de su pareja, por ejemplo, del maltratador, y entonces comienza a compartir con sus familiares, con amigos, lo que le sucede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la otra persona que está afuera, generalmente el amigo tiene una visión muchas veces diferente a la familia.
porque también la familia a veces se involucra y tratando de protegerte, pues no te da quizás la opinión, el consejo adecuado. ¿Cuántas madres no le han dicho a sus hijas, no, pero tu marido es muy bueno, ese hombre es de oro, trabaja, lleva todo el dinero para la casa? Pero imagínate, llevará todo el dinero para la casa, pero tú estás siendo maltratada, ¿no? Entonces, claro, los amigos, las personas que están fuera, visualizan esto de una forma distinta y de la forma que la pueden ayudar es tratando, por supuesto, de decirle con claridad lo que creen, de decirle con claridad que es una enfermedad, de decirle con claridad que va directo a lo que es el deterioro físico y mental, porque aquí se deteriora todo. Pero la única persona que puede tomar la decisión para romper con esto es la persona que está involucrada, la víctima, porque un médico te puede orientar, un tanatólogo te puede orientar, pero si tú no eres capaz de tomar tus propias determinaciones, pues no hay solución. Por eso les decía que es algo muy, pero muy complejo. Es un procesamiento que necesita la mente humana para salirse de una situación tan común, tan frecuente y tan difícil, la verdad. Claro, creo que también estaremos hablando un poco, quizá equiparando los adictos, ¿no? Que hasta que ellos deciden, pues buscan la ayuda, porque por lo que mencionas aquí, pues al final del día puede alguien decirle, oye, mira, ve lo que estás pasando, busca ayuda, pero si ella cree que está en un ideal, nunca va a buscar la ayuda a esa persona. Así mismo, es correcto, Caro, es correcto. La persona tiene que asimilar, tiene que tratar de entender, tiene que tratar de darse cuenta de que lo que le está pasando no es normal, es una aversión, es algo en contra de lo que es una relación normal. Las relaciones de pareja, eso lo hemos dicho aquí, creo que en una oportunidad, cuando se tornan dependientes, son muy dañinas. La dependencia es algo muy dañino, no es una relación de apego. La relación de apego es otra cosa, pero la relación de dependencia es una relación muy tóxica, porque tú dejas de ser tú, pierdes tu identidad para suplantarte en el papel de otro, para querer agradar a otro, para hacer lo que otro quiere. Entonces, ahí es donde está el problema. Sí, claro, pero desafortunadamente tenemos tan normalizado estas relaciones tan tóxicas como decías, ¿no? Y tristemente se busca a veces la ayuda en la misma familia y es, sí, pero bueno, o sea, y se enoja un poquito, pero pues tu marido trabaja, tu marido trae el dinero, y entonces se empieza a justificar desde la familia y muchas veces las personas como que se ven atadas de manos porque dicen, bueno, sí, quizá como dicen, estoy exagerando. Y entonces ahí Claro. también esa parte es bien complicada porque cuando no hay ese apoyo de familia, ¿no? Y cuando está de cierta manera, pues esta parte, pues desafortunadamente vivimos un poco esa normalización de la violencia, ¿no? De, pues es normal o te pega poquito o te grita un poco, ¿no? O sea, no es tanto. Pero la Mm, violencia pues va escalando, desafortunadamente. no, y llega a niveles tan extremos que Sí. pueden hasta causar la muerte. Sí, Llegan a sí. niveles muy extremos. Yo hace poco, que no sé si te lo comenté, tuve un caso que me hizo de verdad sentir muy mal, me impactó. Un chico de 14 años que su papá asesinó a su mamá, terminó matándola, terminó matándola y aquella señora, ese niño había vivido toda la vida desde que él tenía uso de razón esos maltratos, pero la familia de ella lo sabía, estaban conscientes y es muy complicado, la verdad, porque como bien dicen,
cuando hay una pérdida del control de los impulsos, cuando el maltrato se hace un hábito, cuando se hace un estilo de vida, no paras, no para y trae como consecuencia situaciones muy difíciles, de verdad, que pueden ser, por supuesto, la muerte, la hospitalización, la cárcel, naturalmente, y una disfunción familiar y un trauma que queda para toda la vida en la cabeza de las personas, ¿no? Por No, siempre, porque eso no claro. se olvida. No, imagínate ese pobre chico. No, bueno, o sea, una mamá asesina y el papá en la cárcel. No, bueno, o sea, los traumas y la afectación que tiene ese joven, pues es tremendo. Y así, y si existe, no es solo de novela, ni de No, series, ni nada. ojalá solo fuera en ficción. Así es. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentarnos algo? ¿Algún punto que quieran compartir o que quieran preguntar? ¿Alguna duda? Cualquiera puede abrir su micrófono o levantar la manita, como ustedes gusten. De momento nadie. Doctora, si nos quieres ampliar el tema que decías hace ratito, que si nos daba tiempo. Bueno, mira, yo te decía que aquí habían descrito, ¿no? Ujú. Algunos, digamos, como algunas conductas, ¿no? Que se van describiendo dentro de este mismo síndrome. Por ejemplo, hay una conducta que se describe que es la llamada indefensión. Fíjense, indefensión es la persona que se torna indefensa ante esta situación y que aprende, ¿verdad?, eh, a mantener esa actitud totalmente pasiva. Es esa persona que se mantiene pasiva, que no responde, que no hace nada, que muchas veces tiene la oportunidad, lo que hablábamos ahora, de cambiar la situación y no lo hace. Muchas veces tiene la oportunidad, por ejemplo, de irse con sus hijos de esa casa y no lo hace. Tiene la oportunidad de denunciarlo, tampoco lo hace, ¿no? Y va evitando caer en estas situaciones pensando que en algún momento todo va a cambiar y que bueno, que esa es su vida. Esa es una actitud que se describe. Como te decía, la llamada indefensión aprendida. Así hay 1 millón de personas en esa conducta indefensa, ¿no? Pasiva, indefensa, no gritas, aguantas, soportas, ¿no? Hay otra que se llama la identificación con el agresor. Por ejemplo, aquí la víctima se asocia, se mantiene aliado a su agresor. Por ejemplo, va negándolo todo, ¿no? Es una persona que sufre ese abuso, es la persona que sufre esa opresión física, pero se identifica con el agresor. Cuando se identifica con el agresor es porque considera que lo que el agresor está haciendo está bien, porque ella es la culpable, ¿sí? Porque ella no atiende bien a los niños, porque no hace bien la comida, porque no busca trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, también te creíste que tú tenías que ser víctima del maltrato. Hay otra posición también que se describe dentro de la psicología, que es la llamada ceguera por traición. Esto ocurre cuando la víctima, por ejemplo, depende, digamos, económicamente, emocionalmente del agresor y no ve en ningún momento que lo están maltratando. Crees que es un estilo de vida, ¿no? Y que más nada, porque como ella no tiene dinero, como ella no tiene cómo solventarse, como es lo que su mamá le enseñó, que al marido hay que respetarlo y que esta es la forma de que hay que respetarlo, pues está ciega, ¡Qué fuerte! Este no lo, punto. no lo ve. Y hay otra que se llama gaslight, que aquí, por ejemplo, el agresor va manipulando la realidad de la víctima.
y va haciendo que la víctima se vaya sintiendo culpable, se va haciendo que la víctima sienta que ella es la que tiene una conducta desajustada, es ella la que tiene que ir al psiquiatra, es ella la que está loca, es la que tiene que recibir tratamiento médico, es la que tiene que tomar los medicamentos, ¿no? Hasta que la víctima se lo cree y llega a creer efectivamente que está hasta enferma, la descalifica. Eso se llama, es una descalificación total, ¿no? Entonces, bueno, de eso justamente, ¿no? Que estos son temas que son muy interesantes y que a veces las personas cuando los escuchamos decimos, ay, y yo estaré en esa posición, habré vivido en algún momento algo semejante y no me he dado cuenta. ¿Hasta dónde he sido yo una persona con baja autoestima? ¿Hasta cuánto he soportado esta relación de pareja tan tóxica? ¿Sí? O sea que esto es un tema para reflexionar mucho. A ver, To- que, si Totalmente. quisieran preguntar algo, hablen, pongan un ejemplo, digan algo. Sí, creo que lo que nos ha dicho la doctora da demasiada reflexión. Entonces, a ver, comenten cómo les ha sonado esto que nos ha platicado el día de hoy. ¿Quién quiere participar de momento? Abran su micrófono el que quiera participar. Digan su experiencia. Hay una manita arriba. A ver, adelante, Elizabeth. Hola, buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Bueno, con mucha pena, pero pues, sí, No, 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 para adelante, tú no te preocupes. tiene mucha razón la doctora. Pues yo viví algo similar. ¿Y qué le pasó? A ver, cuéntenos un poquito que aquí estamos para ayudarla, lo que usted quiera decir. Es, aquí estamos para oírla. Mi pareja era muy violenta. Este, bueno, yo busqué de muchas maneras ayudarlo porque es muy celoso, no podía hablar yo con nadie. Este, llegó en un momento que me llegó a golpear por lo mismo. Este, no sabía cómo hablarlo con él, de que buscar ayuda. Yo soy, pues, sí, ¿no? Su segunda pareja, él tiene una niña y pues él sí, o sea, por lo que yo veo y el tiempo que yo estuve con él, pues él no vivió eso con sus papás, pero con su pareja, la mamá de su hija, sí. Entonces, no, yo siempre le decía que buscar ayuda porque pues él sí tuvo o sea, su pareja lo engañó y como que todo eso lo fue como que arrastrando, o sea, a tal grado de decirme que yo era igual que su pareja, para todo me quería comparar con su expareja, y pues no, yo trataba de ser, pues, no sé, hacer las cosas bien y cambiar bien nuestra relación, ¿no? Más que nada. Total que, pues no logré nada bueno. Él, luego me amenazaba y me decía que me iba a matar, que porque si no era para él, no iba a ser para nadie. Y, y así siempre se la llevó. Viví con él casi 6 años y yo le dije que pues no, o sea, teníamos que cortar ese vínculo, ¿no? Y que a mí no me tenía que comparar con su expareja. Y pero no.
tuve que dejarlo para como que de cierta manera dije, no, yo no quiero esta vida para mí, si tú la quieres para tu hija, yo no la quiero para mí. Le dije, y en este caso yo, o sea, su hija me veía a mí como pues, la mamá que no tuvo, porque pues su hija al final del día tuvo unos padres ausentes, porque él está en, ¿cómo se podría decir? Pues es vicioso, ¿no? Le gusta el vicio, su mamá entró igual en el mundo del vicio, y pues su hija como que le dije, tú tienes que ver por tu hija, tienes que cambiar por tu hija, no lo hagas por mí, tienes que hacerlo por tu hija, ¿no? Y no, total que no vio, pues sí, esa parte, ¿no? Ya ahora que su hija pues su hija ya va creciendo, ya va viendo esa forma de acercarse a su hija, pero con su hija es igual o peor. Ahorita la niña ya tiene, me parece que 9 años, pues ya está como que en esa idea de como que pues me gustan los niños, que las cartitas, que esto, que el otro, y no le puede ver una carta porque le dije que no, que ella no puede tener novio y que ella no va a tener novio. Y le dije, a ver, este, no es de que tenga novio, o sea, una carta puede ser de amistad, no es a fuerzas de un novio, porque hasta puede recibir cartas ella también las puede hacer. No dices que eso no lo quiero para mí. Y creo que hasta la niña le ha pegado, no sé, porque pues ahorita ya no vive conmigo. Le digo, no, o sea, no, tienes que hacerlo por tu hija y tienes que cambiar, busca ayuda. No, yo no estoy loco, dice aquí las únicas locas son ustedes. Dice, no, Sí. dice, y donde las vea o así, donde las vea yo hablando con otra persona, les voy a pegar o así. Le digo, no es que estás mal. Le dije, la ayuda no es porque estés loco, sino porque tienes que mejorar, ¿no? Y cortar eso de que tu expareja te fue infiel, solamente tú sabes lo que tú viviste con ella, pero eso no, o sea, te estás llevando entre las patas a tu hija. Y si la mamá no la ve, tú la tienes que ver, porque la niña estaba chiquita y no estaba ni registrada, no estaba ni bautizada. Y pues sí, el tiempo que estuvo conmigo, pues yo lo apoyé ahora sí que de corazón, ¿no? Y lo hice porque yo decía, eso no, o sea, no está bien. Y donde ella vivía, la niña vivía con puros hombres y también eso se lo hice ver. O sea, tú no sabes qué mentalidad tiene una persona ya adulta, vive con puros hombres. El abuelo y el papá de ella bañaban a las niñas porque son puras niñas, ¿no? Yo que sepa, no hay niños. Y le dije, o sea, hasta la niña puede sufrir un abuso, tú no sabes. Y le dije, o sea, estás muy mal. Ve primero por tu hija y hazlo por tu hija y cambia por tu hija. Y si la vas a pelear es porque, este, quieres una vida mejor para tu hija. Pero primero tú tienes que cambiar. Otra que no me quiso cambiar, él hasta ahorita sigue igual, quiere estar conmigo, pero no quiere buscar ayuda. Y ahora sí que, pues, las agresiones son las que no me hacen volver con él, o sea, volví a regresar con él, pero es lo mismo. Y le digo, y si tú no buscas ayuda, yo la verdad esa vida no la quiero para mí. Le dije, y al menos yo no soy la mamá de tu hija, le dije, pero yo estoy pensando en tu hija. Le digo, aunque tú dices que yo no te ayudo, sí, a lo mejor no te ayudo, pero trato de buscar la ayuda, no nada más para ti, sino para los tres, ¿no? Al final del día. Pero él no quiere.
no sé qué piensa. Su hija está así, o sea, su hija, la última vez que la vi, lo ve como que hasta con miedo, ¿no? De decirles que no le puedo contar nada a mi papá porque, luego, empieza a gritar y me empieza a regañar y me empieza a decir de cosas y, no le tengo confianza. Y yo lo hablé con él hasta después. Dije, ¿cómo quieres que tu hija te tenga confianza si tú no te sabes controlar? No sabes, hablar con tu hija. Y, o sea, todo es así como, ahorita me tiene así como, no sé, no sé ni qué hacer. Bueno, em, gracias, Elizabeth, por su intervención. Muchas gracias por tener la confianza, ¿no? De expresar aquí estas vivencias que usted ha tenido. ¿Usted considero que se ha mantenido en una posición de ayudar, ¿no? A la niña, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, ¿no? Que usted plantea, pero evidentemente esto es una familia, ¿no? Que sí necesita ayuda, o sea, él, su familia completa. La ayuda puede ser una orientación psicológica, la ayuda puede ser con cualquier psicoterapeuta, ir a un médico, porque evidentemente aquí tenemos un trastorno serio. Esta persona tiene un trastorno importante de personalidad, tiene un trastorno que ahí sí vendríamos a analizar esto desde otro punto de vista, que no es el tema hoy directamente, pero este hombre que es un agresor, pues tiene un trastorno importante. Y entonces, fíjese a tal extremo de que él, pues, culpa a los demás. Y esto es otra de las características del síndrome que estamos hablando hoy, es culpar, es tratar de que las víctimas se sientan mal, es tratar de que las víctimas finalmente asimilen, ¿no? Que lo que ellos dicen es lo correcto, es lo que está bien. Y ante una situación como esta, pues, si la persona no tiene la voluntad de entender qué es lo que le está pasando, pues eso no tiene solución. El pronóstico es muy malo. Y lo mejor que pueda suceder es alejarse. O sea, el pronóstico es malo y siempre vas a sufrir. O sea, ahí es como decía mi compañera Caro, es como la droga. El que no se quiere curar, pues, pues entonces imagínate, cada día que pasa y mientras más consumo tiene, peor sale. Esto es igual. Exacto. Entonces, hay que alejarse, hay que tratar de salvaguardar las propias vidas. No hay nada más importante en la vida de los seres humanos que tu propia vida. Tu vida es tuya y esa es la que uno tiene que cuidar. Ah, tú puedes servir a tu familia, tú puedes cuidar a tus amigos, tú puedes tener una relación con tu pareja de lo que sea, de apoyo, de ayuda, pero lo primero hay que cuidarse a sí mismo. Claro. Bueno, entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta? Caro. Nos dejaron aquí un comentario en el chat. Ivonne dice, hay una película de Buñuel con Arturo de Córdoba llamada Él. Es muy ilustrativa con respecto al tema. Ah, pues muchas gracias. Yo no la conozco, pero habrá Gracias, que yo verla. tampoco. La voy a ver. ¿Cómo se llama? Él. Ah, ya, él. Ay, sí, yo creo que sí, que yo sí le he visto, ya ¿Ah, sé sí? cuál es. Ah, ok. Sí, sí, es verdad que sí. Habrá que verla. Pues, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, creo que de momento nadie más. Bueno, al final, como decía doctora, este tema es súper amplio y desafortunadamente, pues también es muy complejo, ¿no? Porque es bien complicado que desde la víctima se dé cuenta que está siendo una víctima. Con esta situación en la que vivimos en esta sociedad que está tan permitida la violencia, es muy complicado, ¿no? Porque muchas veces es increíble porque, oye, bueno, pero es tu esposo, ¿no?
Y muchas veces incluso se puede llegar hasta las autoridades, decir, oye, es que me está golpeando, es que me está agrediendo incluso sexualmente, y decir, ay, señora, ¿cómo la va a agredir sexualmente si es su esposo? O sea, no, es que sí existe, pero se minimiza tanto eso que es bien difícil a veces buscar la ayuda, salir de esos, lugares, ¿no? El tema es que estas cosas tienen que servir para reflexionar. Por supuesto. Estos temas tienen que servir para visualizarnos por dentro, darnos cuenta de cómo estamos viviendo, si tenemos alguna amiga, algún familiar que lamentablemente se sienta confundida, porque vuelvo, repito, la víctima sus reacciones iniciales, los primeros momentos, los primeros tiempos, está confundida. Cree que llega a culpabilizarse, no entiende el por qué le pasan estas cosas. Sí, Entonces, por eso es muy importante reflexionar para pensar y no caer en la posición de adorar a tu abusador. Eso es lo que no puede pasar, ¿no? exactamente, sí. Sí, sí, Eso es lo que increíblemente no que sí. puede Se le pasar. ponen un pedestal muchas veces a esos Exactamente. abusadores. Eso es lo Ya hay que que no puede bajarlos de ahí. suceder. Eso es lo que no se puede permitir. Eso es lo que no puede ser. A esa confusión es la que tenemos que tratar de evitar. El Exactamente. abusador no puede estar en un pedestal. El abusador no puede tener uno que estarle, o sea, alardeando, diciéndolo, protegiéndolo, para nada. Eso ahí sí está la enfermedad y ese es el síndrome de Estocolmo. Cuando somos capaces de sentir hacia esas personas sentimientos positivos y justificarlo todo. Eso, justificar, ¿no? Porque creo que la violencia no tiene justificación de ningún punto. No importa de la violencia que hablamos, pero no hay manera de justificar la violencia. Y ni normalizarla, evidentemente. Y no, y eso se lleva al plano ya no solo de la pareja, como decíamos, en otro momento podemos abarcarlo al plano laboral. Muchas Claro, veces eres víctima del maltrato de tu propio jefe, de un pero como hay la necesidad compañero. económica, no te puedes quejar. Exacto. Y Sí, sí, entonces llega un momento que le vas dando un nivel en tu vida, un grado de superioridad que no se lo merece. sí, sí, sí. Y cuando te das cuenta, estás inmerso en una situación que no ves la salida, pero siempre la hay. Así es, siempre la hay ayuda, de verdad que sí. eh, Búsquenla. Búsquenla. Hay medicamentos porque la persona va cayendo en un estado ansioso, depresivo, con trastornos del sueño, con resistencia a la insulina, hasta diabetes. Así, procesos inflamatorios crónicos, dolores articulares, todo esto que hemos hablado deriva en todas estas enfermedades. Exactamente. Pues doctora, como siempre es un gusto coincidir en estos espacios para compartir y bueno, como bien dice, ¿no? Hacer una reflexión de dónde estamos y qué estamos haciendo. Así es. Bueno, un abrazo, buenas noches y Pues, ojalá podamos contar con ustedes y nos pregunten y nos hablen y nos digan, sí, aquí estamos para ayudarlos. exactamente, pues buenas noches y bueno, ahí en el chat ya saben, les ponemos la próxima y los datos de cualquiera de las dos ahí están en el chat. Pues muchísimas gracias a los que participaron hoy y buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Vale, gracias.